Veamos. 150 avistados, 28 capturados. Tengo que mirar más en la hierba alta. El trabajo de un buen investigador nunca termina. Y menos ahora que han anunciado la sexta generación de Pokémon, Pokémon X y Pokémon Y. Dicen que va a haber más de 700 Pokémon, pero yo todavía voy por los 150 primeros. Antes de empezar a hablar en serio, voy a mencionar dos ejemplos de algunas criaturas que se pueden encontrar en el folclore japonés. La primera es la Nezumi o rata vieja, y el segundo es el Gama o gran sapo. Son una rata y un sapo que han vivido el tiempo suficiente como para alcanzar un gran tamaño. A lo mejor esperáis que diga que los Pokémon Raticate y Poliwrath están inspirados en estas criaturas, pero la verdad es que no creo que eso sea así, no hay ninguna referencia que nos haga pensar eso en su entrada en la Pokédex. El caso es que en la filosofía oriental se considera que cualquier cosa que haya existido el tiempo suficiente es capaz de adquirir poderes mágicos, lo que en el caso de estos animales se representa como que crecen hasta alcanzar un tamaño inusual. Una influencia de esto sí podría verse en los juegos de Pokémon, ya que eso se parece mucho a la forma en que los Pokémon se evolucionan. Un caso especial de esto podría verse en Ekans y Arbok, Pokémon inspirados en la serpiente o Heavy. Las serpientes que han alcanzado una edad avanzada no son simplemente un poco más grandes que los animales normales, sino que obtienen además poderes parecidos a los de un kitsune. Un mito relacionado con las serpientes en Japón es la existencia de una criatura llamada Nureona, es decir, la mujer del agua. La Nureona es una serpiente con cabeza de mujer que devora la carne humana. Es posible, y con esto quiero decir solo posible, que el diseño de Arbok esté inspirado en Nureona. Sí, desde luego Arbok es una cobra y las cobras suelen tener esos dibujos en forma de cara, pero además Arbok en su sprite de Game Boy tenía en la parte de atrás de su sprite unas bandas negras que podrían representar el pelo de Nureona. Os voy a ser sincero, yo no estoy muy convencido de esta teoría. Si la menciono es simplemente por quitármela de encima. Pensad de ella lo que queráis. Relacionado con Nureona existe una criatura muy popular en Japón llamada Rokurokubi. Los Rokurokubi son personas normales aparentemente, pero que tienen la capacidad de alargar el cuello. Los Rokurokubi no son más que un ejemplo de los muchos tipos de deformidades que pueden sufrir algunas personas según la mitología japonesa. Hay toda una serie de yokais que son simplemente personas normales con alguna deformidad. Un caso parecido al de Rokurokubi es Nukekubi. La principal diferencia es que los Nukekubi dejan flotar su cabeza en lugar de alargar el cuello. Durante el día los Nukekubi son personas normales, pero cuando se acuestan por la noche, su cabeza vaga por las calles intentando sorprender a la gente y gritando a sus espaldas para matarlos del susto. Esta criatura ha inspirado al Pokémon Misdreavus, que no viene a cuento. Otro tipo de deformidad es la de la Futakuchi-onna, la mujer que tiene una boca en su cara y una boca en su nuca. Criatura que ha inspirado al Pokémon Mawile, que tampoco viene a cuento. Otra deformidad es WoW. Sí. En Japón se creía que la obesidad mórbida era un tipo de enfermedad que se llamaba Nebutori. Las mujeres, porque siempre eran mujeres, que padecían Nebutori no hacían otra cosa que comer y dormir y engordar una barbaridad. Los síntomas resultan familiares, ¿no? En fin. El último tipo de deformidad de la que voy a hablar es la del noperabo o cara plana. El noperabo suele aparecer en las historias de terror. La historia suele ser más o menos lo que sigue. Un hombre va caminando por la calle y se encuentra con una mujer de espaldas a él que está llorando. Se acerca para ver qué es lo que le pasa y ella se da la vuelta y revela que no tiene cara. Él sale corriendo asustado y cuando llega a su casa se encuentra con algún conocido y le cuenta todo lo que le ha pasado. Entonces el conocido dice, una cara como esta, y pasa su mano por su cara revelando que no tiene facciones. El hombre muere del susto. Quien cuenta la historia es un misterio. El caso es que de todo esto podemos aprender que el noperabo es capaz de adoptar distintas formas, si bien no tiene ninguna cara propia. Como la historia del noperabo es muy popular, existen distintos subtipos de noperabo, distintas formas de representar a la criatura, unas más extrañas que otras, pero sin duda su variante más peculiar es el nupepo. El nupepo es simplemente un cacho de carne que anda.
No tiene cabeza propiamente dicha, pero los pliegues de su piel forman algo que parece una cara extrañamente sonriente. Y es esta versión del Noperabo la que da origen a Ditto. Ya he dicho que el Noperabo es capaz de cambiar de cara para parecerse a cualquier familiar. Ditto es capaz de cambiar de forma para parecerse a cualquier Pokémon. Satoshi Tajiri y Ken Sugimori dijeron en una entrevista que se basaron en Mr. Smiley para diseñar a Ditto. A ver, no soy nadie para llevarles la contra y desde luego Mr. Smiley tuvo que jugar algún papel en el diseño de Ditto, pero no es el único elemento en el diseño de Ditto, ¿verdad? Ditto es el resultado de darle a una criatura sin cara la cara más reconocible del mundo. Bueno, ya está bien de hablar de deformidades. No solo las personas y los animales son capaces de convertirse en monstruos. Los objetos cotidianos también quieren su trozo del pastel, pues cuenta la tradición que cualquier objeto que haya existido durante más de 100 años o que haya sido maltratado por sus dueños se convierte en un Tsukumogami, el fantasma de un objeto rencoroso. Sí, un monstruo nacido de un objeto cotidiano tiene ese je ne sais quoi. Las historias de Tsukumogami se remontan a un manuscrito de hace más de 1000 años. Este cuenta la historia de cómo en un día de limpieza un montón de objetos bastante viejos fueron descartados por los humanos. Las maltrechas baratejas empezaron a lamentarse las unas y las otras diciendo «Nos han echado a la calle después de tantos años de servicio sin siquiera darnos las gracias». Entonces un rosario budista o mala se dirigió a sus compañeros y les dijo «Bueno, hemos sido tirados a la basura después de tantos años. Ha llegado nuestro momento de movernos hasta la siguiente vida y... ¡Y una porra!», dijo un garrote cerca de él mientras le daba un cachiporrazo. «Esos humanos nos han maltratado y deben ser castigados». Así, los objetos se convirtieron en espectros y empezaron a hacer fechorías, causando el mal a la gente allá donde fueran. Hasta que un día se metieron en una pelea que les venía grande y fueron derrotados por los humanos. Pero los humanos se apiadaron de ellos. Les dieron dos opciones. O bien se arrepentían y empezaban a llevar una vida ascética, o bien eran destruidos. Entonces, todos los objetos que habían sido tirados a la basura fueron a hablar con el rosario budista y le pidieron que los guiara a través de la vía de la meditación. Y así un día, tras años de esfuerzo, lograron alcanzar la iluminación. Me resulta curioso que muchos de estos fantasmas se hayan vuelto tan populares en Japón, y sin embargo, el protagonista de la historia, el rosario budista, no tenga ninguna representación muy popular. Aquí es donde entra en escena Onix. ¿Onix estaréis preguntándoos? Sí, desde mi punto de vista, Onix es una referencia al mala. Su entrada en la Pokédex dice que las piedras que lo conforman tienen el aspecto de diamantes negros, lo cual lo relaciona con la joyería. Un rosario budista o mala está formado por cuentas redondas que pueden ser de madera, de metal o de piedra. Todas las cuentas son redondas salvo la primera, que tiene un pico que entronca con unos flecos que son un adorno del mala. Onix tiene un aspecto muy parecido a esta descripción, y es más, ya sea de una forma o de otra, su sprite en los juegos de Game Boy suele formar un círculo. La forma de estos sprites se explicaría si Onix estuviera basado en el mala, como también se explicaría que Onix sea capaz de hacer esto. Pero la teoría del rosario budista tiene sus carencias. Por ejemplo, no explica por qué Onix es tan grande. Aunque no hace falta ir muy lejos para encontrar una posible respuesta. Veamos, un monje budista siempre tiene un rosario budista. En el folclore japonés existe una criatura llamada Notsuchi, que es la forma a la que se ven reducidos algunos monjes corruptos. El Notsuchi se parece al Noperabo, pero con la peculiaridad de tener una boca encima de la cabeza. Aunque esta no es su forma más habitual, no puede mantener esta forma durante mucho tiempo. Su forma real es la de una serpiente segmentada. Una gran serpiente segmentada con una boca enorme y sin ojos aparentes. Esta serpiente de gran tamaño que parece formada por esferas podría ser también parte de la inspiración de Onix. La otra parte sería el fantasma de un rosario budista. Y ahora que hablamos de fantasmas, ya va siendo hora de que hablemos de Gastly, Hunter y Gengar. Empecemos por Gastly. Gastly está basado en el Hitodama. Cuando una persona muere, su alma sale de su cuerpo en la forma de un Hitodama, que es una pequeña bola de gas luminoso. No hay que confundir el Hitodama con los fuegos fatuos. Los fuegos fatuos, como ya expliqué en el anterior vídeo, están causados por los Kitsune y los Tengu. Como el Hitodama es la forma que adopta el alma de un muerto reciente, podría considerarse que es un fantasma recién nacido. La forma adulta de un fantasma sería un Yurei, que es un fantasma que ya ha pasado por el inframundo.
Los yurei normalmente se representan sin piernas y con las manos colgando de sus muñecas, péndulas e inertes. El origen de esta simbología lo encontramos en el viaje que tienen que hacer los muertos a través del infierno. El inframundo está gobernado por 10 jueces que juzgan la valía de las almas de las personas. A la entrada de la casa del tercer juez hay apostados unos oni que piden peaje a los muertos, pero como los muertos no tienen dinero, los oni lo que cobran son las piernas y los brazos de los difuntos, así que se las cortan. Y por eso podemos ver que los fantasmas no tienen piernas y, para no representarlos sin brazos, se les representa con las manos cortadas colgando de las muñecas. Esta iconografía es reconocible tanto en los fantasmas de Pokémon como en Hunter, así que Hunter y ese fantasma están basados en los yurei. Solo falta por aclarar el caso de Gengar. En mi vídeo del análisis del índice de los Pokémon mencioné a la ligera una teoría que relaciona a Gengar con Clefairy. Creo que tiene bastante validez, así que voy a expandirla un poco en este vídeo. La silueta de Gengar es prácticamente igual a la silueta de Clefairy, aunque es cierto que en lugar de alas tiene una especie de púas en la espalda. Además de un aspecto parecido, Gengar y Clefairy comparten ciertos detalles en su descripción de la Pokédex. Ambos Pokémon están especialmente activos las noches de luna llena, Clefairy bailando y Gengar gastando bromas. Estas similitudes han llevado a muchos fans a pensar que Gengar es lo que aquí en Occidente se conoce como un doppelganger, es decir, un doble de Clefairy. Pensadlo, se supone que Gengar es un Pokémon sombra. Podría ser la sombra de Clefairy cobrando vida. Relacionado con este concepto, existe en Japón un tipo de fantasma especial llamado Ikiriyo. Es el fantasma de una persona que todavía está viva. Es decir, movidos por los celos, un trozo del alma de una persona se separa de su cuerpo y forma un doble de esa persona. Desde un principio, Clefairy se diseñó con la intención de que fuera muy popular. De hecho, en el propio juego se dice que es muy popular, todo el mundo quiere tener un Clefairy. Razón de más para que Gengar, su sombra, se sienta celoso. El hecho de que el Ikiriyo sea un trozo del alma de una persona explica que Gengar sea tipo fantasma, ya que los fantasmas son almas en pena. Hablando de fantasmas, os habréis fijado que muchas veces en Japón a los fantasmas se les representa con una lengua muy grande que normalmente dejan colgando fuera de la boca. Creo recordar que esto es porque en Japón se cree que los escalofríos son causados por fantasmas que lamen tu espalda. Ya, si un paraguas gigante lamiera mi espalda, yo también tendría un escalofrío. A lo que voy es que de ahí viene el ataque lengüetazo. No se puede hablar de lenguas sin hablar de Lickitung, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de este lagarto rosa? Bueno, existe un yokai con una lengua muy grande llamado Akaname. El Akaname se dedica básicamente a entrar en los cuartos de baño sucios y lamer toda la porquería. Supongo que estáis pensando, ¿qué tiene eso que ver con Lickitung? Eso no tiene nada que ver. Lickitung no va por ahí comiendo eso. Y en principio tendríais razón. Pero... ¿alguna vez habéis oído hablar de una serie llamada Dr. Slump? Es una serie bastante antigua, muy popular en Japón, del mismo autor que Dragon Ball. Una de las cosas más extrañas de esta serie es que en el mundo de Dr. Slump las cacas no son marrones, son de distintos colores, principalmente rosa, y están vivas, van por ahí saltando y hablando con la gente. Y estos personajes son muy populares en Japón, de hecho son una especie de mascota de toda la serie. Y si comparamos el dibujo oficial de las cacas del Dr. Slump con el dibujo oficial de Lickitung, vemos que la cola de Lickitung tiene una forma muy parecida a las cacas de Dr. Slump. Y el parecido viene resaltado por los colores normales y de la forma variocolor de Lickitung. Creo que lo he dejado bastante claro. Dragon Ball, ¿no? ¿No habíamos hablado de Dragon Ball? Sí, venga, por favor, hablemos de Dragon Ball. Lo primero, ¿de dónde surge el término bola de dragón? Seguro que alguno de vosotros tiene un dragón de la suerte. Ya sabéis, esas figuritas de madera de dragones con una bola de cristal. Esas bolas de cristal se llaman Yeo-Wiyu y se supone que conceden deseos. En Corea se cree que los dragones nacen siendo inmaduros y se conocen como Imugi. Los Imugi viven en cuevas debajo del agua, pero cuando alcanzan una edad de 1000 años, del cielo cae un Yeo-Wiyu y si los Imugi logran cogerlo al vuelo, se convierten en dragones verdaderos. Pero hay más detalles del aspecto de los Pokémon Dragón que podríamos explicar. Tiene que ver con un cuento muy popular en Japón llamado El cortador de bambú, que básicamente es la historia de cómo Kaguya Hime, una mujer preciosa, va pidiéndole a sus pretendientes que le consigan objetos imposibles.
Uno de estos objetos es la joya que cuelga del cuello de un dragón, que podría ser el origen de parte del aspecto de Dragonair. En fin, volviendo a la serie Dragon Ball, esta serie está inspirada en una de las novelas más antiguas de toda China llamada Viaje a Occidente, o Las aventuras del gracioso rey de los monos. Dos de los personajes principales en esta historia son Sun Wukong y Chu Wuneng, también conocidos respectivamente como el gran sabio Susia del cielo y el idiota. Estos dos héroes de terrible temperamento y espantosos modales son conocidos como dos de los mayores maestros de artes marciales de la historia, y son dos de las figuras más recurrentes en las obras de ficción japonesas. De hecho, han inspirado a los iniciales de fuego en la cuarta y quinta generación de Pokémon, pero eso no viene al caso. Los que sí vienen al caso son Mankey y Primeape, es decir, un Pokémon que es de tipo lucha, y en su diseño combina elementos del cerdo y elementos del mono, tiene a la fuerza que está relacionado de alguna manera con estos personajes. ¿O no? ¿Quién sabe? A lo mejor es un babuino normal y corriente. Volviendo al tipo lucha, ¿sabéis qué significan los 4 brazos de Machamp? Son un elemento recurrente en la iconografía de algunos dioses de la mitología hindú. 4 brazos representan dominio en las 4 direcciones del espacio, norte, sur, este y oeste. Tener más brazos es simplemente querer fardar. Eso es muy soso para acabar el vídeo ahí. A lo mejor tendría que haberlo acabado cuando hablaba de Wikitoon. Esto podría ser interesante. Tal vez recordéis una teoría de la que hablé en mi vídeo del análisis del índice de los Pokémon, si no la repaso aquí rapidito. A ver, se dice que Capbone es la cría de Kangaskhan, que el cráneo que lleva Capbone en la cabeza, el cráneo de su madre muerta, es el cráneo de Kangaskhan. Yo fui un poco más lejos y dije que a lo mejor se suponía que el fantasma que ibas a encontrar en lo alto de la torre Pokémon era el fantasma de Kangaskhan y no el fantasma de Marowak. Y que más tarde, durante el desarrollo del juego, esto se cambió para evitar un poco de controversia. De ser eso cierto, el fantasma de Kangaskhan en lo alto de la torre Pokémon podría haber sido una referencia a una criatura llamada Ubume. La Ubume es el fantasma de una mujer que murió durante el parto o antes de dar a luz. Suele aparecerse a los viajeros llevando a un niño en brazos. Suele pedirle a los viajeros que sujeten a ese niño durante un momento. Entonces, si el viajante lo sujeta, ella desaparece y el niño empieza a pesar cada vez más y más, hasta que en algún momento el caminante se da cuenta de que lo que está sujetando no es más que una piedra. Imaginemos cómo podría haber sido el encuentro con el fantasma de Kangaskhan en lo alto de la torre Pokémon. Te enfrentas con un Kangaskhan al que no puedes capturar, y después de derrotarlo, te encuentras con que en tu equipo ha aparecido un Capbone. Y al mirar los datos del Pokémon te das cuenta de que es tipo tierra, a pesar de que su aspecto no da ningún tipo de indicación de que sea tipo tierra. Tal vez el tipo tierra de Capbone sea una referencia a que el hijo de la Nobume es solo una piedra. Lo he dicho antes y lo repito, las teorías más aventuradas son las más interesantes.